Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos aquí otra vez para seguir con estos podcasts de hablando de la palabra de Dios. Yo soy Emerson Melo, usted ya lo conoce a mí y ya estamos siguiendo, usted que estaba ya extrañando los milagros, ¿no? Ya estamos de regreso aquí otra vez y hoy tengo invitados más que especiales aquí para tratarnos de un tema muy importante, ¿ok? Usted que esté acompañando está con nosotros desde el principio cuando empezamos con el podcast número 1, los milagros de Jesús. Estoy hablando de los milagros, no de los programas. Vamos hoy a tratar con el milagro 26, cuando Jesús paga el impuesto. Y hoy es un honor para mí recibir algunos invitados, personas muy importantes a nuestra vida. Desde Guatemala, a misionera Claudia Gómez. Hola, buenas noches. Ok, bienvenida Claudia, bienvenida. Es una bendición tenerla con nosotros aquí. Y a mi derecha, aquí a mi lado, el de El Salvador, mi hermano ministro pastor allá, Miguel Jiménez. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto saludarlos y esperamos sea una noche de bendición. Sí, amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por aceptar mi invitación. Es un honor tenerlos aquí de verdad. Y me gusta estar rodeado de personas que aman la palabra de Dios. El punto es compartir lo máximo que podamos la palabra de Dios. ¿Ok? Sí, amén. Bueno, usted que está en la casa, ya siempre preparando para arreglar su prédica, ya agarra tu cuaderno, tu pluma, tu computador, lo que sea, para apuntar los detalles. Que hoy seguramente vamos a agarrar muchas buenas tips, muchas buenas ideas de prédica en este tema. ¿Ok? Entonces, vamos con todo para tratar en este punto. ¿Está bien? Milagro 26. Milagro 26. Milagro 26 habla de que Jesús paga el impuesto. Está registrado en Mateo 17, versículo 24 hasta 27. Tranquilo, bien tranquilo. Voy a leer el texto y enseguida empezamos a platicar un poco para ver qué podemos sacar de ahí. ¿Ok? Mateo 17, versículo 24 a 27. Versículo 24, aquí. Tema, Jesús pago del impuesto del templo. Ok, 24 dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. O sea, preguntando, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. 25, él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos de los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, miramos un milagro aquí bien interesante. Primero, las reglas, pagar el impuesto. Vamos a empezar aquí con Claudia. Claudia, interesante que Jesús tenía 12 discípulos. Sí, en este tiempo ya tenía los 12, supuestamente ya tenía los 12 ahí. Así es. ¿Y dónde estaban los otros apóstoles, los 11? Porque Jesús aquí manda a Pedro a ir a pescar, agarrar un pez, traer una moneda para pagar el impuesto de Pedro y de Jesús. Supuestamente hay estudiosos que dicen también que los impuestos, bueno, la verdad los impuestos tenían que ser tener mayoridad para pagar los impuestos, arriba de 20 años, ¿no? Entonces, supuestamente los apóstoles todos eran más jóvenes que Pedro. Bueno, Pedro también la Biblia dice que era casado, ¿no? Amén. Que tenía suegra, era casado, sí, tenía ¿no? suegra. Si tenía suegra, supuestamente.
Y nadie quiere una suegra, ¿no? Gratis, no, por lo menos que tenga una esposa. O un esposo. Ok, y entonces, Claudia, ¿cómo ves esa situación? Jesús, no estamos hablando del milagro, todavía no. Todavía vamos a llegar a ese punto del milagro que que Pedro milagrosamente va, trae un pez y saca la moneda de la boca del pez. El pez que era un banco. O conocemos aquí bancos, como muchos nombres de bancos aquí, pero un pez. No. Imposible. Claudia, ¿cómo ves esta parte? Este pensamiento está bien? ¿Por qué pagó el impuesto nomás de Pedro y Jesús? ¿Cómo ves este punto? Porque ellos, aquí dice que él no, apenas estaba llegando a Capernaum y al único que vieron fue a Pedro en ese momento. Oh, Ahí era una de las cosas. Él venía porque dice, cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas. Aquí no nos dice si vieron a los demás. La Biblia no me explica, pero tampoco me prohíbe de pensar, ¿verdad? Ajá. Entonces, a lo mejor porque los otros discípulos eran menores, si ese fuera el caso, como estábamos hablando, Pedro ya era mayor, estaba casado, y a quien se acercaron fue a Pedro. Y es algo como de ver por qué no se acercaron a Jesús. ¿Cuál era el motivo por qué no se habían acercado a Jesús? Entonces, a lo mejor Jesús, como él siempre contestaba correctamente, ellos tenían como miedo de cómo Jesús les iba a contestar o cómo les iba a decir, y fueron y le preguntaron a Pedro. No nos dice dónde estaban los otros discípulos, pero es algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? ¿Por qué no fueron a preguntarle a Jesús y le preguntaron a Pedro? Buen punto, muy buen punto. Ahora, paramos a pensar en este punto. El versículo 25 dice así. Déjame regresar la cámara aquí. El versículo 25 nos dice lo siguiente. ¿Qué le parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos de los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Algún comentario de su parte, Miguel? Miguel Jiménez del Salvador, ¿algún comentario de su parte? Porque, ¿qué dice ahí? ¿De quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos? No, cobran impuestos de los hijos. No. De los extraños. Pero Jesús dijo al final, sin embargo, para no ofenderles, hay un misterio aquí, ¿eh? Sabemos que Jesús es Dios. Sí, amén. Sí, El amén. Señor, el creador de todo. Jesús estaba allá cuando Dios estaba creando. Sí, amén. O sea, Él dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿cómo si Jesús fuera el Señor también ahí? ¿Algún comentario, señor Miguel? Pues, antiguamente, acuérdese, hermano, que el impuesto que se estaba recaudando en este momento era del templo, de la casa de Dios. Ajá. No era el impuesto normal que se pagaba a César, porque estaba el impuesto que se pagaba a César, pero también el impuesto que se pagaba para el mantenimiento del templo. Cuando quienes se acercan a Pedro eran los recaudadores de los impuestos del templo, para el cuidado. Entonces Jesús dice, ¿de quién se cobra el impuesto? ¿De los extranjeros o de los hijos? Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, el dueño de casa. Sin embargo, Él dice, hay algo bien importante que podemos resaltar. Primero, aún sabiendo Jesús que Él era el dueño de todo, no evadió en ninguna manera su deber social ni ciudadano, sino que al contrario nos da un ejemplo, porque a veces como cristianos tenemos conceptos, podríamos decir, equivocados. Quizás en este país es diferente a nuestra cultura, pero allá hay muchas personas y quizás lo voy a tocar un poco así. Jesús nos enseña el no evadir nuestras responsabilidades sociales y ciudadanas, sino más bien da un ejemplo de cumplimiento, y aún sabiendo quién era Él. Acuérdese que Él sabía que es el Hijo de Dios, que era prácticamente el dueño de casa, porque estos impuestos eran para eso, para el cuidado del templo. Pero Él dice, no los ofendamos, sino que cumplamos nuestro deber, demos ejemplo. Demos ejemplo.
Y es lo que hace en este pasaje. Creo que hay una enseñanza antes de llegar al milagro y pues primero es cumplir, ¿verdad? Nos muestra y nos da el ejemplo de cumplir nuestras responsabilidades ciudadanas y sociales que tenemos aún como cristianos, porque aún como cristianos debemos de cumplirlas. Él siendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, o sea, siendo un rey, él pagó sus impuestos a manera de dar un ejemplo no solamente a los discípulos, sino también ahora nosotros que leeríamos esta palabra y que sería para nuestra enseñanza. Entonces, siendo quien es, él dijo, no los ofendamos, sino que ve y paga. Sí, amén. Mostró su humildad también ahí. Fue algo humilde que él hizo, porque podría haber dicho, pues yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Así es. Y hay una parte donde dice que él es más que el templo. No me acuerdo en qué parte de la Biblia está, pero dice más que el templo está aquí, que se refería a él. Pero entonces él, aún hacer eso, fue no solo humilde y obediente también. Entonces es algo que nos enseña, o sea, nos enseña aquí también la palabra. Él pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey, yo soy mayor, ¿verdad? Más sin embargo, aquí es donde dice... El 27, ¿no? El 27, para que no los, en la versión que dice, sin embargo, para que no los escandalicemos. ¿Cómo dice en la suya? Aquí dice para no ofenderlos. Para no ofenderlos, ¿verdad? Sí, Mateo 12:6 es lo que dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, pero Jesús siempre en un acto de humildad y de ejemplo, no solo para los discípulos, sino también para nosotros en estos tiempos. Porque como le digo, hay muchos cristianos que evadimos nuestras responsabilidades sociales y ciudadanas. Y Jesús, siendo el Rey, siendo aún mayor que el templo, como dice Mateo 12:6, Él viene y nos da ese ejemplo que nosotros como cristianos debemos de seguirlo aún ahora en día. Muy bien, mira. Estamos... Yo tengo otro punto aquí. Apenas empezando y nos salimos de la primera parte del texto y ya sacamos mucho oro ahí. Amén, hermano. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, usted que está con nosotros, la idea es esta, porque la palabra de Dios es como una mina de oro. Sí. No sé, así se llama en español. Sí, amén. Como una mina de oro, pero hay que excavar. Escudriñar. Hay que escudriñar, amén. hay que meterse ahí, agarrar los significados de las palabras. Yo traigo personas, por eso que me encanta andar con personas así. Porque no está aquí pasando un tiempo. No. Yo veo que Claudia trajo sus anotaciones. Miguel ya sacó algunos tesoros aquí, ya nos expuso bien y vamos a seguir con esto. Mira, la primera parte da una referencia a nosotros que está de la mayoría. Mira, está en Éxodo 30, Éxodo 38, 26. Que dice Éxodo 30, versículo 13. Olha, mira lo que dice. Empezando el 11, aquí, el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Sí, amén. Sí, amén. Mira, qué interesante esto, ¿no? Porque no se predica mucho de cosas así, de esos detalles y todo. Entonces, el podcast, ese punto es fundamental para que la gente sepa por qué. Amén. ¿Ah? Vamos a seguir con eso entonces, Sí, en nombre de Jesús. Vamos a seguir. ¿Qué iba a comentar? Algo que me llamaba la atención. Ok. Cuando ellos le preguntan, ¿verdad? ¿No paga vuestro maestro los 2 dracmas? Y Pedro responde, sí. Y cuando llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, o sea,
yo me imagino a Pedro que iba a ir caminando y decirle, oh, le voy a contar al Señor Jesús que me preguntaron esto, ¿verdad? A él ha de haber ido pensando en lo que ellos le habían dicho. Y algo que me llamó la atención es que dice, y cuando llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón, de quiénes cobran los tributos? O sea, ni siquiera Jesús dejó que Pedro le dijera cuando Jesús le salió al encuentro. So, aquí él nos muestra, ¿verdad? Que él todo lo sabe, Ajá. ¿verdad? Aún él iba pensando qué le iba a decir cuando Jesús ya sabía lo que Pedro le iba a decir. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, es algo sorprendente. ¿Y cómo se habrá sentido Pedro al decir, oh, Señor, ya sabía? O ni siquiera me dejó decirle cuando él me estaba diciendo Ajá. lo que me habían preguntado. Glória a Deus. Seguindo entonces aqui, mira, agora vamos passar para a parte del milagro. El milagro, porque no es todo día que se encuentra, se pesca, se saca un pez del agua y trae una moneda en la boca. ¿Qué? Sí, Una moneda. ¿Y cómo Increíble. sabía? ¿Cómo sabía? Hey, vaya, saca aquele pez que habrá una moneda en su... What? Tengo que creer Sí. numa ideia assim, e assim, bueno, esta parte com água, Jesús está sempre fazendo muitas coisas com água, por exemplo, Así es. quando el ciego escupiu, hizo lodo, passou nos ojos del ciego, vete al estanque de Siloé, lávate, Sí, amén. lávate. ¿Por que não me limpia aqui mesmo? Não, lávate allá. Tem que caminhar hasta allá. Pero para que direção? Para aqui. Imagina poner um ciego. Um ciego não sabe onde está, sabe que há, pero onde está? Aí sai caminhando. Hey, ¿dónde está el estanque de Siloé? Por aquí. Por aquí, tonto. No miro. Imagina que interesante. Sí, amén. Pero uno cuando quiere, no importa si Así no es. mira, va hasta el fin. Sí, así es. Pero nomás fue una abertura aquí só. Regresando aquí. Versículo 26. Pedro le respondió. De los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, el primer pez que saques. Tómalo y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Algo poquito que quiero, como si fuera un clavito, así en ustedes, así, poquito así, para provocarles un poquito más. Mira qué interesante. Echa el anzuelo y el primer pez que saques. El primer pez que saques. ¿Ya pescaron? ¿Ya fueron a pescar? ¿Ustedes? Sí, amén. Ya. Yo todavía no. Então, já foram a pescar. Sí. Quantos peces? Recuerda-se quantos peces? Sí, pues. Bueno, tuve la oportunidad de pescar con atarraya, pero también con anzuelo. Não sei o que é uma atarraya. Atarraya nosotros le llamamos, es como una malla. Ah, ok. Sí. Entonces, cuando se pesca con atarraya, pues salen muchos y de Ajá. todo tipo. Pero aunque salga muitos peces, quando você empieza a agarrar os peces, você Exacto. empieza a mirar qual é melhor. Não é Sí, assim? así es. Qual é o maior, o mais grande? El más grande, sí. Qual é o de la que tem uma raça bonita, Así que você es. tem algum pescado especial aí? Qual é? E às vezes não este não, regressa aí, que está muito Exacto, chiquito. así El es. que se mire más grandecito, más bonito, más... Ajá. Mira lo que quero chegar, o ponto que quero chegar é que vá pescar, busque entre os peces que usted ha pescado se há alguma moneda aí adentro, de repente algum pez comeu uma moneda. Não. Vá pescar el primeiro. Sí, así es. El primeiro. Eu empiezo a ver milagro desde que falou isto. El primeiro. Sí. Pero como el primeiro? Há miles de peces no mar. El primeiro. Não sei, Jesus falou assim como aquele Aquaman. Não sei. Pez, pez. Agarra uma moneda aí, em alguma parte, não sei, e venga, quando Pedro chegar aí cerca, você vai com ele. Por quê? Sí. Agora seguindo, Cláudia. Como vê esta questão do milagro? ¿Dónde sacó este pez esta moneda?
primero que todo es algo, si nos ponemos a ver así como en nuestro razonamiento humano, es algo ilógico. Es como decir, ¿cómo un pez va a tener una moneda? ¿Verdad? Y luego a la hora de Jesús decirle a Pedro, ve, y cuando eches el anzuelo el primer pez, es algo increíble porque la fe, ¿verdad? Como Pedro, yo me hubiera dicho, Señor, ¿cómo voy a sacar una moneda de un pez? ¿Cómo se la tragó? ¿Cómo va a estar ahí? Mas sin embargo, Pedro va. Y aquí no dice si le cuestiona o no le cuestiona, si duda o no duda. Él va, y a la hora que el Señor le dice, va, y ahí encuentra la moneda. Es algo que en la humanidad para mí es como, no lo puedo creer, ¿verdad? No lo puedo creer, pero a lo largo que vamos sabiendo y conociendo de Jesús y cómo Él ha hecho milagros, sabemos que para Él no hay nada imposible. Y si Él dice, Pedro, ve y vas a encontrar una moneda, es porque ahí va a estar. Entonces eso es algo que nos habla aún de la fe, ¿verdad? La fe y la obediencia. Y es algo sorprendente para mí. Y luego lo que él encuentra ahí en el pez es exactamente el pago por Pedro y por él, que esa moneda valía 4 dracmas. Entonces, 2 dracmas para cada persona. 2 dracmas para cada uno. Eso fue algo ni más ni menos, fuera lo que necesitaba. Qué interesante. Bueno, Miguel, Pedro sabía pescar. Amén. Tenía todo el conocimiento sobre pesca. Pero pescar no hay problema. No tengo problema con eso. Yo voy a traer pez. Yo sé que voy a traer pez. Aunque sea voy a traer pez. Pero con una moneda. Miguel, si usted recibe una orden de esta, va, trae un pez. Pero si usted pasa más tiempo allá, quién sabe, hay muchas otras monedas ahí. ¿Cómo ve? Tu comentario. Sí, hay hay demasiado que hablar de este tema. Primero, la providencia de Dios, el cuidado que Él tiene. Y muchas veces los amigos y hermanos que ya nos acompañaron a lo largo de estos 24 milagros, con este sería el 26, ¿verdad? Sería para estar como Pedro. Pedro ya había visto 25 milagros. Y su fe sin duda ya estaba muy alta porque actuó en fe. Eso es lo primero que hay que resaltar, que para que los milagros se lleven a cabo necesitamos fe. Fe, porque si hay algo que puede, quizás se va a oír un poco irónico, pero si hay algo que puede limitar el obrar de Dios es la incredulidad de los hombres. Pero Pedro actuó de una manera sorprendente, pero más que sorprendente, llena de fe y de obediencia. Y Pedro va y obedece a lo que Jesús le dice, pero no podemos pasar por alto que el milagro va más allá de la moneda, sino del cuidado que Dios tiene de sus hijos. Y que muchas veces van a haber milagros que van a ir contra nuestra razón, que van a ir contra nuestra lógica, porque humanamente no es lógico encontrar una moneda en un pez. Pero si vemos, y los hermanos que nos han acompañado en esta serie, han habido milagros que se han venido viendo que van contra la lógica humana. Y porque Dios siempre lo hizo de esa manera. ¿Para qué? Para mostrar que es Él el que está obrando. Porque si usted mira el milagro que hizo en la vida de Naamán, un milagro que va contra la lógica humana. Ve, zambúllete 7 veces. El milagro que hizo en la casa de la viuda de Sarepta con Elías, que le dice, ve donde una mujer que no tiene, pero ella te va a mantener. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús, cómo Dios, muchas veces va a actuar de maneras que nuestra mente no lo va a entender. Pero es ahí donde entra lo que hermana Claudia dice, la fe. Porque la fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que Pedro nunca había visto que un pez tuviera una moneda en el vientre, pero lo creyó. Amén. Okay. Así es. Bueno,
me arremete a los tiempos antiguos, cuando Abraham no tenía hijos y había una promesa que iba a tener hijos. Así es. Y de repente ya, pero ¿cómo va a tener hijos? Entonces, la Biblia nos deja entender que ellos se pusieron más jóvenes. Se pusieron más jóvenes, ellos. Abraham y Sara, los dos. Tan joven porque un rey se apasiona por Sara en uno de sus caminos, pero ¿cómo? Por una viejita. Los reyes se apasionan por las jovencitas de 15, 20 años, por ahí, pero una de 70, 80 años. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, O sea, hay milagros que no se cuentan, pero están ahí. exacto. Dios tiene el poder, el dueño del tiempo, el dueño de todo. La verdad, yo creo también que Dios está en la tierra, nosotros estamos aquí en un plan, caminando, caminando, caminando hasta el fin. Y Dios está aquí, parado. Está parado en el tiempo. El tiempo de Dios es lo mismo. Sí, amén. Dios está mirando, yo creo en eso, Dios está mirando a nosotros aquí, pero la misma mirada de Dios está con Abraham allá, y la misma mirada de Dios está con los de Apocalipsis aquí. Así es. Así es. Amén. O sea, ¿están comprendiendo lo que quiere decir? Que Sí. el tiempo de Dios es diferente. Así es. Es diferente. Si nos profundizamos un poquito, nos vamos a checar que encontrar en la Biblia que habla que un día para Dios es como 1000 años. 1000 años. Y 1000 años 1000 años como un día. Un día. O sea, no hay diferencia. Así No, pero es. el tiempo está mal allá afuera, lluvia. Para Dios Así es. está muy frío. Oh, esta noche. Amén. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Amén. Oh, pero las tinieblas son del diablo. El diablo no tiene nada. No. Dios creó todo. Sí, Así amén. es. Dice que puso cortinas Ajá. para donde Él dice estás, en Ajá. el tercer cielo. Entonces, Ya que para Dios no hay tiempo porque Él habita en la eternidad. ajá. Sí, Y la eternidad, como dice la palabra, es algo sin fin, Ajá. es algo infinito. Infinito. Entonces, el tiempo nos afecta a nosotros desde que el pecado entró. Nosotros tenemos Porque- nuestras limitaciones Amén, aquí. porque el hombre iba a ser eterno igual que Dios. Ajá. Porque Él nos creó a semejanza de Él. Pero cuando el pecado entró, dice la carta a los romanos que también entró la muerte. Ujú. Pero vino el Hijo de Dios, y bendito sea su nombre, que Sí, es amén. Jesucristo, Gloria a Dios. y vino a restaurar nuevamente lo que nos fue quitado por desobediencia en el huerto del Edén, Ajá. que fue nuestra comunión con el Padre y la oportunidad de tener una vida eterna, dice la Escritura, Ujú. que fue para lo que fuimos creados, para disfrutar de las bendiciones del Padre y para alabar y bendecir su nombre en su bendita presencia, Sí, amén. allá en la eternidad. Allá el tiempo ya no nos va a afectar con arrugas, con tantas cosas que ahora vivimos. Sí, Sí, amén. amén. Muy bien, muy bien. Vamos a cerrar. Entonces ya estamos en los casi 30 minutos de este podcast que está bien bonito. Estamos tratando, para você que está en la casa, estamos tratando de Mateo 17, versículo 24 a 27, donde Jesús paga el impuesto. Muchas informaciones buenísimas aquí de que ese impuesto era el impuesto para el templo. Sí, amén. Sí, Sí, Miguel amén. acaba de confirmar a nosotros aquí para el templo. Sí. Y confirmamos la edad de la gente que pagaba el impuesto. Supuestamente, como Claudia nos habló, supuestamente pagó el impuesto Pedro y Jesús porque ya estaban arriba de 20 años. Bueno, Jesús tenía 30 por ahí, Sí. estaba empezando, ¿no? Aún se cree que Pedro era mayor que Jesús. Oh, ¿en serio? Amén. Y por eso, si usted se da cuenta, en todos los evangelios muestran a un Pedro protector. Un Ajá. Pedro, porque se cree que Pedro Es era cierto, es mucho cierto. mayor. Si usted se da cuenta, aún Pedro le dice, no, ¿cómo vas a hacer esto? Cuando Jesús exhorta, que realmente Jesús no veía a Pedro, sino Pero que Pedro tenía a su padre vivo, ¿no? También ahí. eh, Pedro y... ¿Quién era el hermano de Pedro? estaban los dos juntos, dice, cuando Jesús los llamó. Sí, Se me escapa el nombre. Santiago. No, Santiago era hermano de Jesús. Pero el punto, hermano, que Pedro era mayor que Ajá. Jesús. Pero aún, si usted ve Pero algo... así, supuestamente. Amén. Supuestamente. Porque Sí. la verdad no encontramos. Claro, Sí, tenía una- gran responsabilidad porque ya tenía suegra.
Sí, exacto. Así es. Tenía suegra, entonces tenía gran responsabilidad, tenía familia para cuidar. Sí. Aún, recuérdese que Mateo fue uno Ajá. de los apóstoles, pero Mateo había sido recaudador de impuestos y los romanos no iban a contratar a un menor de edad para dicha responsabilidad. Justo ayer. Interesante. Amén. Porque Interesante. acuérdese que Mateo es Leví, al inicio se conoce como... Bueno, la verdad tenía la mayoría para pagar los impuestos, pero supuestamente Mateo tenía algo especial. por haber sido recaudador del imperio Sí. romano. Sin embargo, Alguna superinteligencia, algo así. pues, pero No está en la Biblia, no pero está en la podemos Biblia. imaginar Exacto, porque no está en la Biblia. era algo importante. Pero por eso es importante los estudios, Ajá. para que nosotros vengamos Ajá. no a suponer, sino más bien con lo que la Biblia nos enseña y la historia bíblica nos revela cada uno de estos detalles, porque Nehemías aún habla para qué se iba a utilizar el impuesto de las dos dracmas, y dice que era para el pan de la propiciación, para el aceite, para las fiestas solemnes, para las lunas y los días de reposo. Oh, Nehemías, Amén. cuando Nehemías, cuando estaban empezando y vuelven a construir los muros allá. exacto. Entonces Nehemías vuelve. No sé si tiene la cita, hermana, de Nehemías. No, no la tengo. Ok. Sí, la tenía. Un día vamos a hacer un podcast hablando de Nehemías, de Esdras Oh, sí, amén. y de Zorobabel. Zorobabel, los tres reformadores. Cómo y pasó todo constructores. eso y una historia bien bonita. Sí, amén. Me encanta la distancia donde estaba Nehemías. Así es. Caminó ¿cuánto? Un año caminando para llegar allá. Y más, él no conocía allá. Así es. Él no nació allá. Sí. Él nació Pero en cuando leemos el libro de Nehemías, ver lo que no se mira ahora. El amor por sus hermanos. Ajá. Porque cuando llegan de Jerusalén, dice a Nehemías, y Nehemías lo primero que hace es preguntar por sus hermanos. Ajá. No hermanos de sangre, sino que de su nación. Su familia, ¿no? De su nación, Sí, sus sí. hermanos. Y dice que le dan las noticias de que Jerusalén estaba destruida, sus puertas quemadas, sus muros derribados, y los que habían logrado sobrevivir de la Ajá. espada y que no habían sido llevados cautivos, estaban pasando por hambre y por mucho sufrimiento. Dice que Nehemías se quebranta y llora. Ujú. Y vemos ahí que Nehemías hace una oración grande que toca el corazón de Dios, porque Nehemías dice: Señor, yo reconozco que mi casa y yo y tu pueblo hemos pecado, pero acuérdate de tus promesas. Ujú. Y vemos cómo Dios restaura aquella ciudad a través de un hombre que oró sin haber estado en ese lugar, Ujú. y que estaba en una posición de ser el copero del rey, porque era el copero del rey. Sí, sí. Pero cómo Dios obró a favor de él. Entonces, cuando Nehemías hace esa reforma, ahí él mismo vuelve a recordar lo que acabamos de leer en Éxodo 30. Ajá. Y dice: va a servir para los panes de la propiciación, para las fiestas, para las lunas. No sé si encontró la cita. No, nomás donde dice que van a reparar las puertas. Probablemente al final del libro de Nehemías, por ahí. Sí. Pero está bien, está Amén. bien. Algo muy importante que hay en el libro de Nehemías, yo trabajo con esta historia algún tiempo y ningún teólogo me pudo contestar algo que para algunos la Biblia está mal escrita, para otros hay un equívoco ahí, para otros tiene alguna cosa ahí. El capítulo 1, versículo 1, el capítulo 2, versículo 1 de Nehemías habla que Nehemías oró antes de hablar con el rey. Estudiosos dicen que Nehemías oró cerca de 4 meses. Sí. Pero, claro, tenemos que llevar en consideración que el año se contaba al revés, Sí. disminuyendo. Hasta el año 0, hasta que vino Jesús y empezó otra vez. 1, 2, Exacto. sí. Así es. Pero, ¿qué dice Nehemías capítulo 1, versículo 1? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ok, mes de Quisleu. Exacto. Mes de Quisleu, año 20. 20. Ok, ahora capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Ujú. Entonces, aquí era Nisán, pero allá era Quisleu. Ok, pero Quisleu significa, Quisleu primero, no Quisleu, capítulo 1. Amén. Significa septiembre. Dice que significa estar por ahí. Sí. Septiembre.
Ahí, Nisan significa que enero. Ok, septiembre a enero son 4 meses, ok. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Amén. Así es. Ok, Sí. mira mi raciocinio. Estamos bien. Si es así que los teólogos hablan, septiembre a enero, son 4 meses Sí. que tomó decisión de hablar con el rey. Pero, del mismo año. Del mismo año. ¿Pero cómo? De septiembre Sí. a enero. La situación, aquí hay un punto bien importante. Ah, El mes de Kisleu es de noviembre a De diciembre. noviembre a diciembre. Y Nisan es de marzo a abril. ujú, Habían pasado 3 meses. ujú, Pero la diferencia es que acuérdese que en el año 20 puede ser de que el rey había un ejemplo. Nosotros, por la gracia del Señor, se inauguró la iglesia Palabra de Vida en El Salvador en el año 2015, en el 30 de octubre. ujú. Nuestro primer año corre desde octubre hasta el siguiente octubre. Ujú. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, primer año. Pero en enero sigue siendo mi primer año, aunque el año ya cambió en el calendario. No sé si me doy a entender. Sí, pero ahí habla del año 20. Exacto, del No reinado. habla de... Del reinado. Del reinado. No del año 20 antes de Cristo, porque aquí estábamos. El versículo otra vez. El versículo otra vez. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Pero aquí lo aclara. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Era del reinado, porque esta carta fue escrita aproximadamente en el año 445 antes de Jesucristo. Bingo, bingo. Amén. Ok, entonces el año. Wow. Exacto. Tengo esa duda a Amén. años. Porque todavía no había sido, aquí acuérdese que la destrucción de Samaria fue en el 722 antes de Jesucristo. No sé de los números. Ok. Ok. O sea, Hay algo muy importante que los amigos necesitan, los que se están Ajá. dedicando a estudiar la palabra, sí. necesitan aprender algo que se llama cronología bíblicas. Ujú. Aquí ya había sido destruida Samaria. Aquí ya estaba destruido Jerusalén. Ya Dios había hablado desde el libro de Génesis que si el pueblo se apartaba y se iba tras otros dioses, Él los iba a entregar a cautiverio. Y se cumplió esta palabra. Aquí ellos estaban viviendo las consecuencias de lo que había pasado. Y en el 722 antes de Jesucristo, cae Samaria, que era la capital de Israel en ese momento, y fue conquistada por estos reyes. Entonces, ahora bien, Artajerjes, que también se le conoce como Asuero, estaba reinando, pero era su reinado 20. Él ya tenía 20 años como rey, pero Nehemías escribió en el 445 al 447 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, no hay ninguna contradicción, sino más bien es un punto de vista en la interpretación que estamos haciendo. O sea, no era que era el año 20. Nosotros estamos ahorita en el año 2000. Ajá. 25, pero yo de vida tengo 35 años. Amén. Pero yo voy a seguir teniendo 35 años aún en el 2026, todavía el 2 de enero. Pero ya el 3 de enero yo voy a tener 36 años. Ah, ok. Amén. Ahí cambió para usted. Sí, Ahí comprendí, está. comprendí. Amén. Gracias, Así gracias es. por explicar Amén. este punto. Entonces, y, wow. hay fechas muy importantes, hermanos, Ajá. solo para resaltar y quizás para entregar el tiempo total, Gloria que a hay que Dios. manejar. En el Antiguo Testamento hay 2 fechas muy importantes. Ok. Una que es la caída de Samaria, que fue en el 722, y la otra es la caída de Jerusalén, que fue en el 586, en manos de Nabucodonosor. Se recuerda que fue por una profecía que duraría 70 años en cautiverio en Babilonia. Donde Daniel, dice la Biblia, que estando junto al río, en el capítulo 9 al 11, dice que él se dispuso por una visión que tuvo, porque estaba leyendo el libro de Jeremías, y vio que faltaban meses para que se cumplieran los 70 años de la profecía que Jeremías había dado desde el capítulo 7 en adelante, donde Dios le dice que porque el pueblo se había desenfrenado, los sacerdotes se habían pervertido por amor al dinero, los iba a entregar en cautiverio. Entonces, en el 586, esas fechas son muy importantes para poder entender todo el Antiguo Testamento, porque alrededor de esas 2 fechas, desde el 722 que cae Samaria, y al 586 que cae Jerusalén y es la destrucción del templo, donde Nabucodonosor toma todos los utensilios de bronce, de plata y de oro y se los lleva a su templo, que ya luego vemos que su hijo se embriaga y saca esos
Y viene la inmediato, mano y- amén, que dice, Mene, mene, tequén, 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 menelo, parsin. parsin. Fuiste contado, pesado, pero fuiste hallado En falta. falto o defectuoso. Entonces, los hermanos que desean seguir aprendiendo la escritura necesitan eso, aprender la cronología, para que no haya un error de interpretación, porque aquí está claro, era el reinado 20 del rey, pero la fecha aproximada era 245 o 447, perdón, antes Ajá. de Jesucristo. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, está contestado para mí, yo no sabía, no había sacado este punto. Y también algunos amigos que tengo, mis amigos teólogos, hablé con uno, con otro. Ahora, yo sé que va a regresar las contrapreguntas. Todo, yo sé que va a regresar, pero gracias Miguel. Ahí, la respuesta vino de El Salvador. Regresando entonces aquí para cerrar este milagro que ya nos tomó el tiempo. Ya, ok. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Al abrirle la boca, hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Yo quiero agregar algo aquí Sí. cuando él le dice, ¿verdad? Aquí Jesús está mostrando su deidad y su soberanía, ¿verdad? La deidad, eso es algo sobrenatural, que iba a encontrar una moneda ahí en la boca del pez, ¿verdad? Algo divino. Y la soberanía, porque aquí él nos está enseñando que él tiene el poder supremo y absoluto sobre su creación. Sí. ¿Verdad? Esa es otra enseñanza que podemos ver aquí, la deidad y la soberanía de Dios. Entonces la deidad y la soberanía de Dios. Se puede hacer una prédica nomás con esto, ¿no? Claro. Sí, ¿eh? Las evidencias de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Sí, amén. Porque hasta este entonces todavía no se habían visto este tipo de milagros. Ajá. ¿Algún comentario extra? Claudia, No. aquí, Miguel. Dos cositas nada más que resaltar que tocó mi Ok. hermana Claudia. Ajá. La importancia, hermano, de la obediencia y de la Y fe. de la fe. Ujú. Pedro no dudó, Ajá. ya había visto 25 milagros. Y dijo, si el maestro lo dice, pero ¿cuántos milagros hemos visto nosotros? Nosotros también Sí. hemos visto tantos milagros, sanidades de cáncer, sanidades, en lo personal yo vi tantos milagros de parte del Señor en mi país. Bueno, hablando de Pedro, ¿cuántos milagros vio Pedro? Mucho más que 25. Claro que sí. Porque recuérdese cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, que estaba enferma, después murió. Agonizando, Murió. sí, amén. Sí, murió. Después, ok, pero en este camino, en este transcurso ahí, vino la mujer, tocó El borde el borde de su manto. manto y fue sanada. Pero había una multitud. Sí, amén. Sin fe, pero había una multitud. Amén. Esta multitud sin fe corrió la voz. Y un poquito después, algunos días después, Jesús cuando estaba pasando, saliendo de la ciudad, la gente supo, entonces trajo a los enfermos y pusieron ahí alrededor de la calle. Y pídelo nomás para tocar el borde de su manto. Sí, amén. ¿Dónde sacaron esta idea? Corrieron la voz Así es. de la mujer. Y dice la Biblia que sanó a todos. Fue pasando y fue sanando a todos. Sí, amén. O sea, entonces no sabemos el número de milagros que hubo ahí. Amén. Por eso que, claro, Pedro no empezó de una vez No, al claro, principio con fue un Jesús. proceso. Fue un proceso Amén. de crecimiento, de todo. Amén, eso. El crecimiento no solamente en un área, sino que el crecimiento en su fe. Ajá. A tal punto que ya Pedro aquí, si bien es cierto, hermano, más adelante y al final, quizás cuando Jesús se les aparece, ya desanimado, le dice, hey, hemos tratado de pescar toda la noche. Había llegado un desánimo, pero aquí Pedro en vemos un acto de fe y de obediencia. El maestro dice que Sí, vaya, amén. ok, yo voy. Y tiro, y se dio el milagro. Ujú. ¿Por qué? Porque los dos ingredientes que podemos resaltar aquí también para este milagro fue eso que mi hermana Claudia tocó: fe y obediencia. Fuerte, fuerte. Bueno, Sí. gracias. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí en este podcast. Claudia Gómez. Claudia. Sí, la misionera guatemalteca. Amén. ¿Cómo se llama de los de Guatemala? Me olvidó el nombre.
como de Brasil somos brasileiros. Ok, Guatemala. Chapines. No es mal hablar chapines, ¿no? No. ¿No? No. Ok. Bueno, gracias de verdad por venir, por aceptar mi invitación. Y Miguel Jiménez de El Salvador. Amén. Ahí hay 3 países representados aquí en nuestro podcast de hoy. Sí, gracias por la invitación y gracias y que Dios les bendiga y que esto haya sido de bendición. Amén. Miguel. Amén, hermano. Animar a nuestros hermanos que están empezando el estudio y que están viendo cada uno de estos programas a que sigan adelante, orarle al Señor y si su deseo es servirle a Dios, ánimos y pedir dirección a Dios para seguir ganando almas para Cristo. Gracias, hermano, por la invitación. Para nosotros es un privilegio y que Dios lo bendiga también por este espacio que no dudo que es de bendición para muchos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la gente que nos mira desde Brasil están ahí aprendiendo español y cada vez más español para que aprendamos, ¿ok? La gente que nos mira de Cuba, un saludo bendecido. La gente que nos mira de Venezuela y tantas otras partes ahí que reciben mensaje a veces. Y de aquí también, mucha gente de aquí también nos acompaña, ¿ok? Y los estudiantes de predicadores no desistan, no desmayen. Van con todo, no tiene palabra, ore a Dios, abre la Biblia o escuche un podcast, busque, escribe ahí, pero no vaya a predicar si no tiene palabra. No lo haga. Pida perdón, pero no lo haga. Si no tiene palabra, dáselo a alguien más. Sí, amén. Que Dios les bendiga y Dios les bendiga. ¿dónde está el teléfono? Está aquí. Ok. Ajá. Para cerrar, bendiciones. Mira hasta allá, Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.